Continuamos con nuestro especial de 30 días de videos, en el que estaremos respondiendo a algunas de las teorías que ustedes me presentaron en Ben 10, discutiendo qué tan posibles son y en general qué tan interesantes pueden llegar a ser. Trataré de explicar en la mayor medida qué tan posible es que una teoría sea cierta o no. Y bueno, son 14 teorías, así que vamos con prisa, ¿quieren? Espero que disfruten este video porque la verdad me tomó bastante esfuerzo tener que recopilar todo esto, pero muchas gracias a todos ustedes por haber participado y dejarme sus ideas y cosas que querían que habláramos en este video, así que sí, vamos allá. Pase intro. Nuevamente, antes de empezar, tengo que explicarles rápidamente qué vamos a hacer. Vamos a ir por cada una de estas 14 teorías, voy a explicar de qué trata cada una de ellas y trataré de responder si son ciertas o no. Igualmente, solo es mi opinión y yo no tengo la verdad absoluta, así que si hay alguna en la que ustedes personalmente crean y tiene sentido, pues hey, déjenlo en los comentarios. También, de igual manera, si quieren hacer una segunda parte de esto, son totalmente libres de dejar las que les gusten en los comentarios y de ahí le damos. Teoría número 1. El verdadero Vilgax está en el espacio. Tras los eventos de la serie original, en el mundo de Ben 10 las cosas han cambiado bastante. Nuestro protagonista, Ben Tennyson, se convirtió en una persona extremadamente hábil en el uso de su Omnitrix. Lo hemos visto lidiar con problemas de una gran variedad de manera bastante efectiva y rápida. Problemas que antes le hubieran podido costar la vida en el momento son básicamente juegos para él. Y entre todos ellos se encuentra quizás su némesis más grande de todos, Vilgax el Conquistador. El cual, a pesar de ser un personaje sumamente amenazante, la verdad es que se estaba quedando corto en términos de poder, hasta que un día regresó. De la nada, tras 5 años de inactividad, Vilgax volvería, mucho más poderoso que nunca, siendo capaz de pelear mano a mano con este Ben Tennyson mucho más experimentado y hábil. Pero había un pequeño problema. Vilgax no se veía como Vilgax. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que todos los cambios cibernéticos que necesitaba para sobrevivir simplemente ya no están ahí? Y por otro lado, ¿por qué su personalidad es tan distinta? ¿Cómo es que el conquistador que conocimos ahora es único? Sí, ya terminé con la narración. En resumen, esta teoría lo que nos promueve es la idea de que Vilgax que conocemos en Fuerza Alienígena en adelante es un Vilgax distinto al de la serie original, principalmente porque en personalidad son totalmente distintos. Esto se suele utilizar para justificar las acciones de este Vilgax diciendo que es algo distinto, tal como su hijo o un clon. Esta teoría se sustenta principalmente en el hecho de que esta versión de Vilgax tiene conexiones bastante grandes en el mundo criminal, entre ellos personajes como Matt Riddle, con el cual sabe que tiene relación, siendo que la existencia de un clon no sea imposible. Ahora, ¿qué tan cierta es esta teoría? Nada, literalmente no es cierta. Es un bonito headcanon y a mí también me gusta, nos sirve para justificar el por qué es que Vilgax es tan patético durante el resto de las series. Pero objetivamente es mentira, o sea, hemos visto a Vilgax, sabemos que es el mismo Vilgax, él menciona lo que pasó en la serie original. Y respecto al hecho de que su diseño es diferente, pues normal, es un cambio de estilo de arte, hemos visto flashbacks de este Vilgax, sabemos que se veía como se veía. Es un bonito headcanon, pero como teoría no tiene ningún fundamento. Pasemos a la siguiente. La verdadera razón del por qué los monstruos de Anur se extraviaron en el espacio. Para los que no lo sepan, en los capítulos de la saga de Anur, podemos ver cómo es que los Transilians, los Loboan, los Actonuriti y el resto de especies habitantes del sistema Anur son extremadamente cuidadosas, asustados y en ocasiones violentas con personas de otros sistemas, siendo tanto víctimas de prejuicios como personas que se encargan de expandir dichos prejuicios también, mostrándose sumamente asustados y enojados con nuestro protagonista simplemente por verse diferente. Pero ¿qué tal si esto tuviera una respuesta real? ¿Qué tal si todo esto no fueran solo imaginaciones de Ben o algún chiste, sino que realmente todo esto se origina de una guerra intergaláctica? Lo que esta teoría nos promueve es la idea de que en el universo de Ben 10 la verdadera razón por la que las personas del sistema de Anur se encuentran encerradas en su propio sistema es porque fueron víctimas de una guerra interplanetaria, donde todos los seres del universo básicamente los odian, y que son tan mal vistos que ellos automáticamente se ponen en la defensiva contra cualquier otro ser que vean, creyendo que estos vienen por más. Esta teoría se ve principalmente sustentada tanto en la personalidad que tienen los del sistema Anur, mostrándose sumamente tribales y asustados ante cualquier visitante, además del hecho de que su sistema está conocido como un sistema cerrado, en el que no se acepta interferencia externa. Y finalmente, que su sistema se encuentra en un estado sumamente dañado, con planetas literalmente sostenidos por nada. ¿Y qué tan cierta es esta teoría? De hecho, sí tiene bastante solidez. Durante varios capítulos de esta temporada se puede mostrar cómo es que los del sistema Anur sí que han sido atacados en el pasado, sí que se encuentran muy asustados de interacciones con otros, y se nota que el prejuicio que sufren sí es real, mencionándose cómo es que hay múltiples especies en el universo que los odian solo por existir. No hay ninguna prueba real de que hubiera habido una guerra o de que haya algo que los obligue a estar así,
pero al menos el hecho de que el resto del universo odia a los Transillians es totalmente cierta. La verdadera razón por la que Ben no utiliza a Fantasmático. A lo largo de las 4 series, Fantasmático es uno de los aliens menos usados de toda la franquicia. Y con justa razón, es un peligro constante y cada vez que se utiliza, Ben se pone en riesgo a sí mismo de intentar liberar a un villano tan grande y peligroso como el mismo Vilgax, Scare. Pero durante Omniverse se nos muestra cómo es que él ya no tiene que preocuparse por eso, siendo totalmente libre de hacer lo que quiera. Pero aún así, Fantasmático desaparece de la historia por una gran parte de la misma, siendo básicamente tratado como un alien especial que Ben no disfruta de usar. Ante esto existe una teoría. La verdadera razón por la que Ben no utiliza Fantasmático en Omniverse no es por miedo o malos recuerdos, sino porque teme que al hacerlo se rompan las cadenas de Fantasmático. Cadenas que están diseñadas para detenerlo y evitar que algo así vuelva a suceder. Ahora, ¿qué tan válida es esta teoría? No mucho. Me gusta la idea de que intenten justificar la existencia de las cadenas en el diseño y todo eso, pero no, desde su primera aparición en Omniverse se menciona cómo es que Fantasmático se siente como Ben. Esto ya no es como cuando había otro espécimen vivo dentro de él. En este momento simplemente es otra transformación más que es un reflejo de Ben. Es un bonito headcanon nuevamente, pero no tiene ningún sustento real para tratar de tomarlo como realidad, puesto que está confirmado que la versión de Omniverse no tiene a Scare dentro, simplemente es Ben. Teoría número 4. Ben nunca se destransformó en Alien X, y todo lo que pasa después de eso es una ilusión hecha por la Celestial Sapien mujer del fuerte de la creación. No. Aquí es donde debería hacer la narración y tratar de ponerlo en una forma mística y que darle un poco de validez. Pero no, esto es como tomar en serio las teorías de Ash está en coma. No, es una tontería. Pasemos a la siguiente. Los aliens de Ben 10 son caníbales y se comen entre sí todo el tiempo. Fauna en el universo de Ben 10 es una de las más diversas de todo el universo, con montones de especies coexistiendo en cada planeta, cada uno con su propio tipo de vegetación, flora, fauna y todo lo demás. Las especies casi nunca pasan hambre. Pero también tenemos constancia de que hay algunas especies que viven en planetas desiertos, donde ellos son lo único que existe, y que aún así tienen que nutrirse. Así que la verdadera pregunta es, ¿realmente hay alguna especie en el Omnitrix que se devore a sí misma? Y la respuesta es sí. De hecho, hemos visto múltiples instancias de aliens que se han atacado entre sí y se han pensado que se pueden devorar, tal como es el caso de los Bulpimancer o los Mecamorfos Galvánicos. Además que está confirmado por medios externos cómo es que los Loboan se pueden comer entre sí. Así que sí, esto ni siquiera es una teoría. Genuinamente en el universo de Ben 10 hay muchas especies caníbales que se devoran. Siguiente teoría. El verdadero Omnitrix definitivo es el de la temporada 4 del reboot. El Omnitrix es sin lugar a dudas la obra maestra de Azimuth en todas las dimensiones donde ha aparecido, siendo una tecnología extremadamente avanzada, pero casi siempre teniendo errores, fallos y cosas que demuestran cómo es que realmente no está del todo completo. Actualizaciones vienen en todo momento, parches para intentar arreglar los fallos, pero en ocasiones hemos visto algunos catastróficos que pueden llegar a costarle la vida al portador. De entre todos estos aparatos, hay algunos que se pueden llamar las versiones definitivas, algunos aparatos que claramente son muy superiores a todos los demás, y entre todos ellos, el más perfecto de todos estos, es el Omnitrix número 4 del reboot. Esta teoría lo que nos promueve es que el Omnitrix definitivo como tal no es el de Omniverse, no es el que hemos visto en el futuro de Ben 10.000, sino el que el reboot porta en la temporada número 4, debido a ser uno que realmente nunca tuvo ningún bug o error realmente grande, además de tener capacidades y códigos muy utilizables por el portador. Y ante esto yo tengo que decir... No entiendo muy bien la teoría, la verdad. La idea de que el Omnitrix definitivo es solo uno es un poco tonto, porque a fin de cuentas el término definitivo se utiliza para referirse a la versión más completa del aparato. En el caso de la continuidad de Omniverse era el Omnitrix definitivo, en el caso del reboot, pues sí, es el de la temporada 4. Esta teoría es totalmente cierta porque a fin de cuentas la actualización del Omnitrix en la temporada 4 era efectivamente la versión que lo completaba. Así que sí, el Omnitrix definitivo es el del reboot temporada 4. Siguiente teoría. La razón por la que Feedback era el alien favorito es porque cuando Ben absorbe energía como feedback, siente un placer y descontrol, como el que sentía Kevin cuando absorbe energía. Esta es una teoría muy popular en el fandom que ha existido a lo largo de, básicamente, desde que Omniverse salió. Esta teoría sugiere que la verdadera razón por la que Ben se sentía tan bien al utilizar a feedback, él mismo mencionando que no sabía por qué, pero se sentía diferente, era porque la absorción de energía que utilizaba con feedback era algo muy similar a la sobredosis que Kevin sentía cuando absorbía energía en su forma humana. Era algo como estar descontrolado, pero a diferencia de Kevin, el cual rápidamente perdía el control, debido a la fisiología de
feedback, el cual está diseñado para absorberla, y el hecho de que Ben regresaba rápidamente a su forma humana, esto no tenía consecuencias a largo plazo para él, siendo una especie de referencia al uso de drogas. Y ok, miren, esta teoría es buena, sí tiene bases, se basa en conceptos de la serie que hemos visto antes, y sabemos que Ben sí se sentía diferente utilizando feedback, pero tampoco creo que sea correcto verlo así. Yo siempre vi el caso de Ben con feedback como un apego irracional, algo como que feedback no era necesariamente distinto, simplemente le gustaba más. Por ejemplo, a mí me gusta el color azul, no tengo una razón para que me guste, solo me gusta. No por eso significa que me drogo cada vez que veo el color azul. Es una buena teoría y si quieren seguirla, claro, hay evidencia suficiente. Yo personalmente no la creo, pero eso es todo. Teoría número 8. El verdadero padre biológico de Kevin Levin es Agregor. Por eso su vínculo por los Mosiano, él y Ragnarok trabajaban con Cervantes, pero por X o Y razón se tuvieron que separar, y Cervantes les alteró la memoria a ambos. Esta teoría lo que nos sugiere es que el personaje de Kevin, el cual verdadero padre no conocemos, realmente siempre fue Agregor. Otra persona que sería experimentada y con habilidades muy similares a las de Kevin, cual nos explicaría finalmente cómo es que los dos podían existir si los osmosianos como especie eran una mentira. De hecho es una teoría muy sólida y me gusta la idea de que Agregor fuera el padre biológico de Kevin, lo cual explicaría su existencia, pero lamentablemente está confirmado que no es el caso y que Agregor simplemente es un clon de Kevin. Un clon fallido para eso, de hecho. Igualmente, mis aplausos por haber tenido esta teoría. Tiene mucho sentido, es muy lógica y me hubiera gustado que fuera la respuesta canon. Siguiente teoría. ¿Qué hubiera pasado si cuando Ben peleó contra Vilgax en el último episodio de Ultima Italian, él lo limitó? Claro, Ben prometió no borrar la maldad, pero ¿qué tal si alteraba solo ligeramente a Vilgax, haciéndolo un poco más controlable, menos peligroso, más tonto quizás? Quizás esa sea la razón por la que Ben nunca se vio atemorizado por la presencia de Vilgax en Omniverse. Tendría sentido, ¿no? Bien, esta teoría lo que nos promueve es la idea de que Ben, al final de Ultima Italian, cuando le dieron la opción de borrar la maldad del universo, lo que hizo fue alterar mínimamente la capacidad de Vilgax para el mal, limitándolo y haciéndolo, entre comillas, más estúpido. Y aunque me gusta dónde va con esto, nuevamente sufre del mismo problema que la primera teoría de este video. Claro, es genial tratar de justificar el por qué Vilgax actúa diferente, pero no tiene ninguna prueba real, y el hecho de que Ben no se ve intimidado por Vilgax no importa. De hecho, en mismo Supremacía Alienígena, Ben no estaba intimidado por Vilgax. Además de que, claro, si Ben realmente había limitado a Vilgax para que no le importara y no hiciera las cosas tan mal, bueno, como que se les olvida el hecho de que en esta serie Vilgax voló el multiverso, así que sí, esta teoría no tiene ningún tipo de validez. Siguiente teoría, y continuando con los monstruos de Anur, la verdadera razón por la que Benzarro existe como dimensión nunca se ha terminado de especificar. ¿Es una mutación? ¿Es un virus biológico? Quizás algo mágico. Lo que sabemos es que el mundo de Benzarro se encuentra consumido por un virus zombie. Pero, ¿qué tal si ya existía algo así? ¿Qué tal si todo esto no es más que radiación? ¿Radiación de qué? Se preguntarán. Bien, pues radiación del sistema Nur, principalmente hablando del trío monstruoso en la serie original. Para aquellos que no lo recuerden, durante la serie original, el plan maestro de Sisker era el convertir al mundo entero en un planeta lleno de esclavos zombies, los cuales él manipularía a través del Corrodium, plan que claramente fue detenido por los Tennyson. Pero ¿qué tal si aquella radiación tenía efectos adversos? Algo que afectó de manera extraña la biología de Ben y el resto de humanos en este planeta. Lo que esta teoría promueve es la idea de que el Corrodium como tal fue lo que creó el universo de Benzarro, desatando el virus zombie en primera instancia. Y si bien esta es una teoría que me gusta mucho ya que nos da una explicación real de Benzarro, ya que a pesar de que sabemos bastantes cosas de su origen, nunca se explica de dónde salió el virus. Por otro lado, ya hemos visto a Ben estar en el sistema Nur, hemos visto un montón de humanos ser afectados por el Corrodium y nunca ser afectados a largo plazo, y sabemos que existen los zombies en el universo de Ben 10, así que... buena teoría, pero lamentablemente no creo que sea el caso. No hay nada que no muestre que pueda haber pasado, pero es muy poco probable. Teoría número 11. Ion no es Ben. Durante Supremacía Alienígena se nos revela cómo es que el Ion que conocemos es totalmente distinto al Ion de la película. El hecho de que este Ion no es un alienígena, sino que es un Ben Tennyson alterno, el cual perdió su Omnitrix y a cambio ganó poderes temporales. Un Ben Tennyson totalmente loco y enfurecido con la idea de no ser el único Ben Tennyson del multiverso. Pero la pregunta es... si ese es el caso, entonces, ¿qué pasa con el Ion que conocemos? ¿El Ion de la carrera contra el tiempo? ¿Qué pasó con él? ¿Él no es canon? Pero se supone que esa dimensión sí existe. Y ante todo esto, lo que esta teoría nos promueve es la idea de que ambos son el mismo Ion.
¿Cómo es que este es un Ion que tuvo éxito al momento de poseer a Ben, pero que sus recuerdos se mezclaron con él, convirtiéndose accidentalmente en Ben Tennyson, no sabiendo si él era Ion o Ben, creándole esta locura que lo llevó a ir en una casa a lo largo del multiverso para intentar acabar con Ben? Ok, de todas las teorías de esta lista, esta es la que más me gusta y la que estoy casi seguro que de hecho es canon, puesto que sí, si ves la película te das cuenta cómo es que básicamente este siempre fue el objetivo de Ion, convertirse en Ben, así que tiene sentido que Ion se considera a sí mismo un Ben Tennyson, y debido a que no sabemos nada del origen de Ion, tiene sentido que se le considere un Ben Tennyson. Pero bueno, realmente no tengo nada más que añadir, esta teoría es muy sólida y completa. Teoría número 12. Los padres de Ben 10.000 están muertos, y todo esto es culpa de Ben. Durante el futuro original de Ben 10.000 descubrimos cómo es que esta versión de Ben es mucho más seria, no tiene ningún tipo de contacto con sus seres queridos y por alguna razón eliminó a Vilgax hasta hacerlo pedazos. A todo esto se le añade el hecho de que tanto en el cumpleaños del abuelo Max como de su hijo Ken no vemos a los padres de Ben en ningún momento. También sabemos que en esta línea temporal Ben es un héroe público y que Vilgax sabe todo acerca del mismo, así que existe la teoría de que en uno de estos eventos en las peleas de Ben y Vilgax, el personaje de Vilgax acabó con la familia de Ben, lo cual explicaría por qué se volvió un personaje tan serio y trágico que se aleja de su familia, por qué es que los padres de Ben no se encuentran presentes en su vida, y por qué es que Vilgax se encontraba en un estado tan detestable cuando finalmente regresó. Además de ser un tema de conversación del que Ben no quería hablar en lo más mínimo. Ok, la verdad esta teoría tiene demasiado sentido. No me había puesto a pensar en eso hasta ahora, pero es cierto. Los padres de Ben no están presentes en ningún momento en el futuro, ni en los cumpleaños de su padre, ni en el cumpleaños de su nieto. Esto es muy extraño. Además de que sí, le daría una razón real al por qué Ben se volvió una persona tan trágica y seria, además de justificar por qué es que Vilgax estaba en un estado tan horrible la última vez que lo vimos. La verdad no tengo ningún tipo de counter ni nada, es una teoría perfectamente funcional. No es como que sea canon, obviamente no hay nada que lo confirme, pero es un gran argumento. Continuando con Ben 10.000, pasamos a nuestra penúltima teoría del video de hoy. El futuro de Ben fue afectado por culpa de Gwen, ya que ella fue quien lo trajo hacia el futuro, y de alguna manera Ben se prometió a mí mismo que nunca volvería a ser así. Esta teoría promueve es que todo el multiverso y todos los problemas que surgieron por enemigos de viajes en el tiempo posteriormente, tal como es el caso de Ion, las dimensiones alternas, los Bens malvados, todo esto se originó del primer viaje en el tiempo que vimos en la franquicia, Gwen Tennyson. Independientemente de todo lo que sucedería en el multiverso, las interacciones de Paradox, Ion y demás, el primer viaje en el tiempo que vemos es a manos de Gwen, la cual descifró el viaje del tiempo. Así que, ¿qué tal si ella fue la que causó el punto nexo que hizo que todo el multiverso se expandiera en sí mismo? Ok, esta es una teoría interesante y me gusta el enfoque que tiene en el hecho de que Gwen fue la primera viajera en el tiempo que conocemos, pero no tiene mucho sentido cuando nos ponemos a ello, porque si nos realmente el viaje en el tiempo es algo que ha existido en Ben 10 desde el inicio hasta el final, ya que la corriente temporal no tiene algo así como un punto nexo. Todo existe en todo momento y en todo lugar. Tiene un inicio y tiene un final, pero la distancia entre ambas son infinitas. Aunque hubiéramos visto primero el evento de Gwen, eso no significa que pasó antes que por ejemplo el de Paradox, el de Maltrant o el de Ion. Pero bueno, pasemos a nuestra última teoría del video de hoy. Los Supremos siempre fueron una de las mecánicas más odiadas por el creador del Ultimatrix, Azimuth, considerando que era un problema y que solo traería problemas. Predicción que claramente fue cierta cuando vimos en el Sacrificio Supremo, pero este error sería arreglado rápidamente por Azimuth, evitando que algo así volviera a pasar. Pero ¿qué tal si su solución no fue tan empática como conocemos? ¿Qué tal si lo que Azimuth hizo fue simplemente evitar que aquellos esclavos pudieran ser libres nunca más? Lo que esta teoría nos intenta explicar es el hecho de que en realidad cuando Azimuth se encargó de reparar el Ultimatrix, lo que hizo no fue arreglar la historia, tratar de convertir a los Supremos en simplemente otras transformaciones tales como lo son los aliens normales, sino que lo único que logró fue evitar que pudieran ser libres. Y aunque me gusta la idea de ver un lado más oscuro de Azimuth, la realidad es que esto no tiene nada de sentido. Soy la primera persona que dice que Azimuth no era trigo limpio y que ha cometido errores, tal como es el caso de Albedo o Malware.
Pero eso no hace a Asmut una mala persona. Asmut es una persona muy empática y que hemos visto cómo es que realmente le importan los demás. Claro, tiene algo de predilección contra las máquinas, tal como es el caso de Eunice, pero al final del día sigue siendo un ser empático. Si ve a alguien pidiéndole ayuda, va a intentar ayudar. No veo por qué haría algo tan cruel como encerrar a criaturas y esclavizarlas sin más durante años para posteriormente destruirlas. No, eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero sí, con estas serían las 14 teorías del video de hoy. Espero que las hayan disfrutado. Algunas son muy interesantes, otras no lo son. Teoría de todo fue un sueño. Y bueno, nos vemos el día de mañana con el siguiente video. Espero que lo disfruten y hasta otra. Sonic fuera. Adiós. Sí, aún no puedo mandarle saludos a los miembros, lo lamento tanto. Adiós.